Al terminar la Guerra del Pacífico, Chile había aumentado su territorio en más del 31%. En sus nuevas fronteras quedaban miles de kilómetros cuadrados de calicheras, la materia prima para la producción del salitre. En Santiago se montaron arcos de triunfo para recibir a los vencedores de la guerra, encabezados por el general Manuel Baquedano. El conflicto significaría cambios profundos en la vida política, económica y social de los chilenos. La masonería chilena vivió momentos críticos durante la guerra. La mayoría de las logias quedaron despobladas, pues los hermanos se incorporaron a las fuerzas que defendían la patria. Muchos de ellos no volvieron. Al cumplirse el periodo del gran maestro Evaristo Sublet, la masonería se dio a la tarea de reunir a los suyos y volver a la vida normal. Eligió por unanimidad en el cargo superior a José Francisco Vergara, destacado hombre público, ciudadano ejemplar, masón, abnegado y laborioso. Además era ministro de guerra, cargo en el que se mantuvo. Al ser elegido Domingo Santa María presidente de la República, nombró a José Francisco Vergara ministro del Interior, lo que llevó al gran maestro a renunciar a 8 meses de haber sido elegido. Entonces la orden pasó a ser dirigida por el diputado gran maestro Manuel Rojas Mandiola. Para completar el periodo inconcluso de José Francisco Vergara, fue elegido como gran maestro el hermano José Miguel Fáez, coronel de ejército en retiro. Con energía y perseverancia, pudo entregar a su sucesor una orden robustecida y disciplinada, con hombres conscientes de la misión que debían cumplir con la sociedad. Advirtió que el horizonte se presenta cargado de negras y amenazadoras nubes, como signo inequívoco de la tempestad que se acerca y del implacable odio creado por la intolerancia religiosa. Bajo su mandato, la masonería hizo efectivos los proyectos de cementerios laicos, matrimonio y registro civil que vieron la luz en 1884. Las advertencias del gran maestro José Miguel Fáez eran necesarias, pues el clero consideraba esas reformas como asuntos religiosos y culpaban a la masonería de esos cambios, porque herían los sentimientos católicos del país. Asignaban un cariz religioso a asuntos netamente políticos y legislativos. Coincidiendo con esas reformas, la masonería elige gran maestro al conocido filántropo y médico Ramón Allende Padín. Lamentablemente falleció a los 3 meses de haber sido elegido. Le siguió como gran maestro otro médico, Rafael Barazarte, quien debió dirigir la orden durante los duros ataques que recibió del clero por las reformas que se referían a la separación de la Iglesia del Estado. Los principales golpes se recibieron durante la Gran Asamblea Católica impulsada por el clero y el Partido Conservador para hacer ver su molestia por la renovación legislativa. Durante esa efervescencia se logró frustrar un atentado contra la vida del presidente liberal Domingo Santa María. Se le envió por correo a La Moneda una encomienda que contenía una caja de explosivos con su mecanismo para estallar al ser desenvuelta. En ese entonces, el arzobispado de Santiago emitió un texto condenatorio contra la prensa liberal. Comunicó a sus feligreses la prohibición de leer el diario El Ferrocarril, y menos comprarlo, porque, según las reglas generales de la Iglesia, no puede permitirse su lectura sin grave peligro de la perdición de las almas. La reacción clerical fue mucho más allá y llamó a no cumplir las leyes laicas, especialmente la de matrimonio civil. A aquellas parejas que cumplían con el matrimonio, ahora legal, el clero las calificaba de vivir en concubinato. El arzobispado, además, impulsó la creación de universidades católicas, con el objetivo de hacer proselitismo religioso entre la juventud, que la consideraban más expuesta a incorporarse a lo que llamó organismos sectarios. Así, el 21 de junio, el arzobispo Mariano Casanova fundó la Universidad Católica de Chile, designando como rector al obispo Joaquín Larraín Gandarillas, abogado y vicario capitular, sobrino de fray Joaquín Larraín y Salas, el sacerdote que presidía el Congreso Nacional en 1811 y enemigo de José Miguel Carrera, quien en el primer reglamento constitucional determinó que la religión de Chile era católica y apostólica. No le agregó romana,
por lo que el clero estimó que Chile desconocía la autoridad del Vaticano en materia religiosa. En medio de ese torbellino de actividades políticas, religiosas y sociales, se produjo un hecho importante que dividió en dos las posiciones políticas dentro de la masonería. El ex gran maestro José Francisco Vergara fue proclamado candidato a la presidencia de la República. La asamblea era presidida por Víctor Lamas, Juan Agustín Palazuelos y el ex gran maestro Juan de Dios Arlegui, todos masones. 15 días después era proclamado en Valparaíso José Manuel Balmaceda en una asamblea dirigida por dos masones, el gran maestro Rafael Barazarte y su secretario Alejo Barrios. Al primer grupo que apoyaba a José Francisco Vergara se sumó el abogado Enrique Maquíver, político y brillante orador. Maquíver fue diputado, senador, ministro de Estado y diplomático y uno de los fundadores del Club de la Reforma, del Cuerpo de Bomberos y del Partido Radical. Siendo diputado y tras la muerte de Rafael Barazarte, Enrique Maquíver fue elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Su cargo no fue obstáculo para que también actuara en el periodismo con ensayos sobre los partidos políticos, parlamentarismo y libertad electoral. Además, en Santiago presidía la Asamblea Radical. Aquí participaba también otra de las brillantes figuras de la masonería, el ingeniero geógrafo Eduardo de la Barra Lastarria. Eduardo de la Barra fue una figura intelectual con juicios autorizados sobre el ideario masónico, divulgados a través de publicaciones y libros en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Cuba, Francia y España. Nació en una casa colonial en la calle Santo Domingo, número 79, que a comienzos del siglo fue la sede de la Logia Lautaro. Muy joven y discípulo de su tío José Victorino Lastarria, se afilió al Partido Radical. Fue diputado por Rancagua y delegado por Limache en la primera Asamblea Radical. Al margen de su actividad política, escribió sobre educación métrica, derecho internacional, filología, cuestiones sociales y problemas religiosos, demostrando la universalidad de su talento. Al asumir José Manuel Balmaceda, José Miguel de la Barra se separa de los líderes de su partido y apoya al mandatario y su gobierno. En el otro frente, el gran maestro Enrique Maquíver es un fuerte opositor y redactor del voto de censura al gabinete ministerial que aprobó el Congreso y que en parte, refiriéndose a Balmaceda, decía: contra el presidente electo, contra el presidente acaparador de la actividad social, contra el presidente jefe de círculos, se sublevan las convicciones, el honor, el decoro y hasta el orgullo nacional. Tras la sublevación de la escuadra, el Partido Radical apoyó a los rebeldes, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente del Senado, y en Iquique constituyen una junta de gobierno. Al bando de los congresistas y de los salitreros también se sumó el clero, encabezado por el vicario capitular Joaquín Larraín Gandarillas, quien no le perdonaba al presidente Balmaceda el hecho de que, como ministro del Interior del presidente Santamaría, hubiera sido el promotor y defensor de las leyes laicas cuando se discutían en el Congreso. Por eso apoyó a los conservadores y a la Junta de Gobierno contraria a Balmaceda, que se estableció en Iquique, tras el bombardeo a ese puerto y las victorias de los rebeldes en Pisagua y Pozo Almonte. Las fuerzas congresistas organizan luego la acción hacia el sur, que termina derrotando a los soldados leales tras el bombardeo a Viña del Mar y Valparaíso y las batallas de Placilla y Concón. Tras el suicidio de José Manuel Balmaceda, Eduardo de la Barra logró expatriarse a la Argentina, donde ocupó puestos importantes en educación. Durante la Guerra Civil, el gran maestro Enrique Maquíver viajó a Argentina y al triunfar las fuerzas congresistas, pasó a figurar entre los hombres del nuevo gobierno. Un año antes de terminar su mandato, pasó a desempeñarse como ministro de Hacienda. Cuando fue instalado el nuevo gran maestro, Alejo Palma Guzmán, el gran secretario general apareció ese periodo diciendo: desgraciadamente, la obra masónica chilena ha sido bien estéril desde años atrás. Las logias se han ocupado únicamente de iniciaciones y aumentos de salarios, y aun cuando nos sea doloroso, hay que confesar que
Si los profanos nos consideran en la actualidad, es mediante el misterio de que rodeamos nuestras tenidas, lo que no les ha permitido imponerse de nuestra lamentable indolencia. Es esta masonería también hoy día la que mira con preocupación los ataques permanentes en nuestra sociedad contra la fraternidad y la convivencia fraternal, el decaimiento permanente de principios de libertad que son hostigados por la búsqueda de pequeños logros de corto plazo por parte de muchos sectores en muchos países. La libertad sigue siendo un ideal que no se ha alcanzado plenamente.